Para empezar el capítulo de matrices, lo primero que hay que tener en cuenta es el concepto de la propia matriz. Entonces, ¿qué es una matriz? Pues es la disposición rectangular en filas y columnas de un conjunto de elementos. Dicho de otra manera, pues es una tabla metida entre paréntesis en cuyas celdas hay números reales. Por ejemplo, las matrices se denotan por una letra mayúscula y sus elementos por la misma letra, pero en minúscula. Y todos y cada uno de ellos tienen un número localizador de 2 cifras. ¿Por qué? Porque cada posición tiene que quedar definida. Entonces, la primera cifra, que se suele denotar por una I, indica el número de fila donde está ubicado, perdón, ese número real o ese elemento, ¿vale? Que es lo mismo. Y luego el segundo es el también denominado como una J, en el que indica la columna correspondiente. Por ejemplo, en esa matriz A, el elemento A11, ¿vale? Indica el número real que está ubicado en la fila 1 y columna 1. Mientras que el de la derecha, el A12, representa al número real que está ubicado en la fila 1 y en la columna número 2, que es lo mismo que la segunda posición de la fila 1. También lo podemos leer de otra manera. Si, por ejemplo, el elemento A21, que está en la fila 2 y en la columna 1, también lo podemos leer, aparte de en la primera posición de la fila 2, la podemos leer como intersección de la fila 2 con la columna 1. ¿Vale? Tenemos esas dos maneras. Incido mucho, nada más empezar con esto, porque las posiciones son muy importantes después, cuando tengamos que realizar operaciones, ¿de acuerdo? Las matrices, como he dicho, siempre están compuestas de números reales. Y esa nomenclatura que tenemos aquí delante, donde pone pertenece a la matriz M por N. M por N es la dimensión de la matriz. Que básicamente lo que nos está indicando es el número de filas y el número de columnas. M es el número de filas, la cantidad de filas, y N el de columnas. Número de columnas. Por ejemplo, si yo quiero construir una matriz, pues, por ejemplo, una 2×3. Vamos a construir una matriz 2×3. Vamos allá. Le voy a llamar B en este caso. Vale, pues una 2×3. Imaginaos, pues el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo primero que yo estoy denotando es el número de filas y el segundo el de columnas, como acabamos de decir en la dimensión. ¿Vale? Por lo tanto, esto es lo mismo que el 1 representa al elemento ubicado en la posición 1, 1. El 2 representa al elemento ubicado en la posición 1, 2. Y el 3 al elemento ubicado en la posición 1, 3. Como se puede observar, todos y cada uno de los elementos de la primera fila, su subíndice empieza por 1, evidentemente. Y ahora los de la segunda van a empezar por 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el 4 representa al 2, 1, el 5 al 2, 2 y el 6 al 2, 3. ¿De acuerdo? Concepto muy importante también, aprovechando ya este primer ejemplo. Diagonal principal. La diagonal principal es aquella que tiene los dos subíndices iguales. Entonces, ¿dónde va a estar? En la posición 1, 1, sigo bajando, 2, 2. ¿Vale? Es decir, la diagonal principal está montada por el 1, 5. ¿De acuerdo? Porque eso también va a ser importante después. Otro ejemplo rápido de matriz. Pues, por ejemplo, la matriz C. Y esta va a ser, pues, aunque rara vez va a aparecer, una 3×3. Entonces, vamos a poner así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da igual los números, ¿eh? Porque como pueden ser infinitos, ¿no? Porque pertenecen a los números reales, pueden ser decimales, pueden ser fracciones, ¿vale? Pueden ser raíces, no hay ningún problema. Por norma general, nosotros vamos a trabajar sobre todo con el colectivo, iba a decir, con el conjunto de números naturales, de los enteros, mejor, ¿vale? Pero que son los naturales positivos y negativos y el cero. ¿De acuerdo? Bueno, ¿a dónde iba? La C, pues vamos a ponerle los elementos que representarían cada número real, ¿vale? Entonces, C11, para que se vea sobre todo
la facilidad o la soltura con la que hay que tener en nuestra mente, digamos, cuando veamos una matriz, que ya tengamos ubicada esa posición, ¿vale? C12, C13, por eso siempre que también construyo siempre a partir de las filas. Evidentemente, cuando se tenga mucha experiencia, pues ya podemos empezar a construirla por columnas o por lo que queramos. Pero siempre, al principio, yo recomiendo que se haga fila a fila. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la primera cifra, perdón, del número localizador siempre va a ser el mismo. Entonces, esto es 2, 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, fila 3, columna 1, fila 3, columna 2 y fila 3, columna 3. Y vuelvo a representar la diagonal principal, ¿vale? Que en este caso está compuesta por 3 cifras, ¿vale? Porque es una matriz cuadrada. Ahí está. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, más cosas que tenemos que saber de las matrices. Pues su clasificación. Su clasificación depende de dos conceptos, es decir, vamos a tener dos tipos de clasificaciones, según sus dimensiones, que es lo que tenemos ahora mismo delante, o en función de los elementos que la constituyen. Entonces, en función de sus dimensiones, tenemos 4 tipos, que es la matriz fila, la matriz columna, la matriz rectangular y luego la matriz cuadrada. En este caso, el número de filas y el número de columnas nunca puede ser negativo, ¿vale? Porque ya dije antes que el primer valor de la dimensión es el número, corresponde con el número de filas y el segundo con el de columnas. Lo que sí tengo que decir es que m puede ser mayor o igual que 1 y n puede ser mayor o igual que 1, pero nunca 0, evidentemente. Si m y n son 1, pues entonces estamos hablando de un escalar, de un valor escalar. ¿De acuerdo? Voy a aprovechar y voy a poneros un ejemplito de filas, de una matriz fila, perdón. Una matriz fila es aquella que tiene una sola fila y varias columnas. Pues, por ejemplo, 1, 2 y 3. Así sencillas, ¿vale? En plan, Javi, ¿puede tener 4 columnas? Sí, puede, pero solo una fila, ¿vale? Esta de aquí arriba sería una matriz 1 por 3 y esta de aquí abajo sería una matriz 1 por 4. Le podemos poner, ahora por ejemplo, para describirlas, le podemos poner las dimensiones al lado, no hay ningún problema. Bueno, y en el examen, en último caso, también, o sea, pero bueno, por norma general no se suele poner. Ahora, una matriz columna, pues es lo mismo que la matriz fila, pero al revés. Lo único que puede tener es una columna y filas, las que queramos. Entonces, por ejemplo, una matriz B puede ser perfectamente 1, 2, 3. ¿De acuerdo? O lo que dijimos hace un momento, B, 1, 2, 3, 4. Esta sería una matriz 3 por 1 porque empieza a contar el número de filas primero y lo último el número de columnas. Y esta de aquí al lado, pues una 4 por 1. Vamos a ver lo importante que son las dimensiones después en las operaciones. Vamos a hacer otro ejemplo de una matriz rectangular, aunque ya la hice hace un momento, sería la C, por eso ya no me voy a parar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí ya voy un poquito más rápido, que sería una 2 por 3, mientras que vamos a hacer así, una matriz cuadrada, que también la puse antes. Voy cambiando las letras, pero no tendría por qué, ¿eh? O sea, bueno, no tendría por qué. Bueno, ojo. O sea, ahora, para hacer el ejemplo. Para hacer el ejemplo le podría llamar a todas A. Cuando yo tenga que resolver un ejercicio, que ya veremos al final de este vídeo, con los exámenes de la PEC, cada matriz, evidentemente, está definida por una letra. Y tienen que ser todas diferentes, ¿vale? Entonces, una matriz D, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es una 3 por 3, una matriz cuadrada. Javi, ¿pueden aparecer ceros y números negativos? Sí, lo que pasa es que me parece más sencillo hacerlo de esta manera. Más que nada porque los signos negativos los voy a utilizar ahora en la clasificación de acuerdo con los elementos que componen a la matriz. A ver, hay 8, que nadie desfallezca en ese sentido, porque importantísimos que tenéis que saber son la matriz traspuesta, que es la primera, la opuesta, que no tiene nada, que es la número 2, y sobre todo la 7, que es la identidad, que la vamos a utilizar mucho, sobre todo con el cálculo de inversas, en este capítulo y en el... Bueno, en este va a aparecer, pero bueno, tampoco es muy importante, pero en el siguiente sí, en el de determinantes, ¿vale?
Entonces, a lo que voy. Matriz traspuesta. Voy a hacer un ejemplo de todas, ¿vale? Pero las más importantes son la 1, la 2 y la 7, ¿vale? Traspuesta, opuesta e identidad. El resto también son importantes, pero bueno, viendo los exámenes de años anteriores, nos dicen sea una matriz antisimétrica o una matriz simétrica, ¿vale? No dicen eso. Directamente definen las matrices y os piden que operéis con ellas o que hagáis cosas concretas que aún no hemos visto porque estamos en el inicio del primer capítulo, ¿vale? Entonces, matriz traspuesta. Vamos allá. Vamos a poner así un ejemplo. Entonces, yo voy a definir una matriz A. Pues, por ejemplo, A va a ser... Ay, me quedó un segundo. Así. Vamos allá. Voy a definir la matriz A. Voy a hacer una 2 por 2, ¿vale? Para que no se haga esto muy largo. Y luego, si alguien quiere que le ponga algún ejemplo de una 3 por 3 o de una 4 por 4, pues yo sin ningún problema, ¿eh? Entonces, pues, bueno, venga, va, una 3 por 3. 1, pero aquí sí que voy a hacer cambios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, igual no. La matriz traspuesta básicamente consiste en cambiar filas por columnas. Entonces, ¿veis el 1, 2, 3 de la primera fila? Bueno, pues ahora se va a corresponder con la primera columna. Y lo mismo, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. ¿Cuáles son los únicos valores que no cambian? Correcto. Los valores de la diagonal principal son los únicos que no han cambiado. ¿Vale? Como podéis ver aquí. Y voy a aprovechar la coyuntura para definir la matriz opuesta. Y ya voy a coger también la de la A, que se denota con un menos A. Y básicamente es coger todos y cada uno de sus elementos y cambiarles el signo. Cambiarles el signo, no ponerlos negativos, sino cambiarle el signo, porque puede haber números negativos, no por otra cosa. Vale, entonces esto sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Vale. Bien, vamos a proceder ahora al cálculo, bueno, al cálculo no, a inventarme o poner un ejemplo de una matriz simétrica. Veis ahí que dice cuando la matriz A es igual a la traspuesta, ¿vale? O la matriz B es igual a la traspuesta de A, me da igual, ¿vale? Y veis que cambian los subíndices, el IJ pasa al JI. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esta ya me la voy a inventar, no va a depender evidentemente del anterior. Y como aquí no cabe, pues quiero que se siga viendo aquí. Entonces, la matriz simétrica, básicamente lo que quiere decir es, en la diagonal puedo tener cualquier valor. Entonces voy a poner el 1, el 0 y el menos 2. Pues voy a empezar ya a poner números negativos. Y ahora, muy importante, esta posición, vamos a ponerlo, a ver, así en amarillo. Esta posición que estoy indicando aquí le corresponde al elemento A1, 2. Y esta de aquí abajo, voy a ponerlo, sí, este color me vale. Esta posición es la del elemento A21. Vale, la matriz simétrica tiene que tener el mismo valor en la posición 2,1 que en la 1,2. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo. Es decir, el valor correspondiente si al otro lado de la diagonal principal. Digámoslo así. También vale. Y ojo, eso es extensible a la posición 1,3 y a la posición 2,3, como vamos a ver ahora. Entonces, voy a aprovechar y voy a poner aquí. Pues, por ejemplo, aquí voy a poner un 3. Pues aquí tengo que tener un 3. Si aquí quiero poner un menos 1, en la posición 1,3, ¿vale? En la posición 3,1 tiene que haber también un 1. Un menos 1, perdón. El mismo número, perdón. Y ahora, en la posición 2,3, o en la posición 3,2, me da igual, tiene que haber el mismo. Pues entonces voy a poner un 7. Y aquí tendría que poner también un 7. Vale, yo creo que es bastante sencillo en este caso. Sin embargo, para la matriz traspuesta, la cosa ya cambia. Hoy la traspuesta, la antisimétrica. Vale, la antisimétrica nos dice, es prácticamente igual a la anterior, pero con el signo cambiado. Entonces, ¿qué cambia en este caso? Bueno, pues que la diagonal ya no puede ser cualquier valor, tiene que ser valores
nulos, o sea, es decir, el cero. Los valores nulos no, o sea, compuesta de valores nulos, compuesta de ceros. Vale, entonces ya voy poniendo la diagonal, todos ceros. Una 3×3, ¿eh? Vale, estoy haciendo ejemplos de 3×3. Entonces, posición 1, 2. Pues si yo coloco aquí un 1, aquí voy a tener que poner un -1. En la posición 1, 3, si yo pongo, pues, por ejemplo, un -4, perdón, en la 1, 3, en la 3, 1, tengo que poner otro 4. Y en esta última, pues por ejemplo, voy a poner un medio. Un medio, pues menos un medio. Por poner una fracción, no por otra cosa. Vale, sencillo hasta aquí. Ahora, matriz nula. Esta tampoco es difícil de recordar, digámoslo así. Y es matriz nula. A ver, en los libros puede aparecer con la letra 0. Bueno, con la letra 0, muy bien. O con la letra O o con el número 0. Pero que sepáis que realmente a las matrices se les llama con una letra. Entonces se suele utilizar la letra griega tita. ¿Vale? Y esta, evidentemente, es la matriz de todos ceros. Ahora estoy haciendo una 3×3, pero lo podía hacer 2×2, ¿vale? Y poner ceros en las 4 posiciones que hay. ¿De acuerdo? Matriz diagonal. Matriz diagonal, vamos a utilizar, pues por ejemplo, el azul clarito. Matriz diagonal es aquella que tiene ceros todo lo que no sea en la diagonal principal, y en la diagonal principal puede ser cualquier valor siempre y cuando no sean unos, todos uno, ¿vale? Puede haber un 1, luego un 0 y luego un -3. Entonces le voy a llamar a esa matriz A, pues le podría haber llamado D, ¿vale? O F o lo que sea. La única que tiene el valor, el nombre concreto es la identidad, como vamos a ver después. Entonces, voy a darle los valores a la diagonal. Pues el 1, el -1 y el 2, por ejemplo. Y ahora el resto se rellena con ceros. 0, 0 y 0. Fácil, ¿no? Matriz identidad. Matriz identidad la voy a poner con amarillo. Entonces, la matriz identidad es la única que tiene letra propia. Y ese subíndice n lo que indica es el orden. El orden es lo mismo que la dimensión, en este caso, porque tiene que ser matriz cuadrada, igual que la diagonal, que no lo dije hace un momento. Vale, la matriz diagonal, la identidad y la triangular siempre, 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 siempre tienen que ser matrices cuadradas. ¿Vale? Entonces, la matriz identidad, por ejemplo, una 3×3, pues es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Solo unos en la diagonal principal, por eso la matriz diagonal no podía estar compuesta toda de unos. Y luego la triangular, tenemos el ejemplo, voy a hacerla en gris porque voy a hacer dos. Entonces, la matriz triangular, perdón, puede ser superior o inferior. Básicamente lo que tenemos que hacer es ceros debajo de la diagonal o por encima de la diagonal. Y recordad, se cambia el concepto de dónde están los ceros con lo de superior e inferior. Por lo tanto, una matriz inferior quiere decir que tiene ceros debajo de la diagonal, es decir, hay números por encima de la diagonal. Por ejemplo, voy a hacer 1, 2, -1, por poner un ejemplo. Y arriba voy a poner el 3, 4, 5 y por debajo de la diagonal todos ceros. Recordemos que la diagonal, aprovechar, lo voy a poner en negro. Aquí está la diagonal, ¿vale? El 1, 2, -1. Y ahora voy a hacer, esto sería triangular superior. Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a poner la misma diagonal y voy a colocar los mismos valores, pero debajo. Entonces aquí que iba un 5 y aquí un 3 y un 4. Me vale, porque básicamente lo que tengo que ubicar son los ceros. Y esto sería triangular inferior. Voy a hacer también una especie de... Voy a ponerle aquí como una marquita, ¿vale? Que sería así, ponemos un corazoncito a la traspuesta, otro a la opuesta que la voy a necesitar, la nula, bueno, porque se ve de sobra que ya sabemos cuál va a ser, ¿vale? Y luego, identidad, muy importante de recordar, ¿vale? Y luego la triangular,
porque voy a poner aquí ya sí que voy a poner Gauss, que lo vamos a ver al final del capítulo en la matriz inversa, para el cálculo de la matriz inversa, ¿vale? Entonces, porque básicamente Gauss es hacer ceros debajo de la diagonal, es decir, conseguir una matriz triangular superior, no por otra cosa. Voy adelantando, pero bueno, ya se ve que esto tampoco tiene mucha ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar ya con las operaciones. Operaciones con matrices solo podemos hacer sumas y restas y producto. Nada más. No existe la división dentro de las matrices. Y después, para sumar dos matrices, sumarlas o restarlas, tenemos que tener muy claro que tienen que tener las mismas dimensiones. A y B deben, voy a ponerlo, sí, bueno, deben tener las mismas dimensiones. Pueden ser matrices rectangulares, cuadradas, fila o columna, atendiendo a las dimensiones, me refiero, la primera clasificación. Las mismas dimensiones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues este 3, si yo les llamara matriz A y B, como aparece en la definición, esto sería el elemento A11. Y este 8 sería el B11. Bueno, pues yo estoy sumando matrices. Esta es una 3×4 y esta es otra 3×4. Bueno, pues la matriz resultante va a ser otra 3×4. ¿Sí o sí? No queda otra, ¿vale? Entonces, yo tengo que sumar el elemento de la posición 1,1 de la matriz A con el elemento de la posición 1,1 de la matriz B. Entonces, esto va a ser, en la posición 1,1 de la matriz resultante, voy a poner 3 más 8. Voy a hacer el desarrollo, ¿vale? Bien, siguiente. Este es el elemento A12 y este es el elemento B12. Entonces, voy a sumarlos. Y esto es -1 más 10. Por el siguiente. Por ejemplo, este azul. Esto es el A13 con el B13. Por lo tanto, esto es 0 más 4. Otro. El 4, posición A14 con la B14. Entonces hago 4 más -4. ¿Vale? Porque estoy sumando. Más operaciones. Ahora ya no voy a poner los nombres, pero y voy a ir un poquito más rápido. Entonces este -1 está en la posición 2,1 y este 3 también en la matriz B. Entonces esto es -1 más 3. La posición 2,2 está el 0 y el 2. Entonces 0 más 2. En la posición 2,3 está el 3 y el 1. Entonces 3 más 1. En la posición 2,4 están el 1 y el -3. Entonces 1 más -3. Posición 3,1. Están el 2 y el 5. 2 más 5. En la posición 3,2, el 5 y el -5. 5 más -5. Vamos a coger el -1 y el 8 en la posición 3,3. Y esto es -1 más 8. Y ya el último número, pues vamos a coger este. No, este no. Este te lo usé. Este. Que son el 0 y el 2. 0 más 2. Y esto me da la matriz resultante, que la tengo que calcular, que es operar básicamente todo eso. Y la voy a poner aquí. Entonces, 3 más 8, 11. Posición 1,1. La 1,2 menos 1 más 10, 9. 0 más 4, 4. Ya veis que voy en línea. ¿De acuerdo? Siempre voy a ir en línea. 4 más menos 4, 0. Menos 1 más 3, 2. 0 más 2, 2. 3 más 1, 4. 1 menos 3 menos 2. 2 más 5, 7. 5 más menos 5, 0. Menos 1 más 8, 7. Y 0 más 2, 2. Y ahí está la matriz resultante de hacer la suma de las matrices A y B. Le podríamos llamar, pues, por ejemplo, matriz C. No habría ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiera C11, C12, C13,
C1, 4, ¿vale? Y etcétera. Entonces, el elemento de la matriz C correspondiente a la posición 1, 1 sería el 11, el correspondiente a la posición 1, 2 sería el 9, ¿vale? Por repetir lo mismo de hace un momento para que se nos vaya quedando, ¿vale? Bien, por motivos de espacio, y bueno, yo creo que también por facilidad de la operación, la resta la voy a hacer directamente, pero la puedes practicar en casa, o la podéis practicar en casa, ningún problema. Entonces sería 3 menos 8 menos 5, en la posición 1, 1, menos 1 menos 10 son menos 11, 0 menos 4 son menos 4, 4 menos menos 4 son 0, o sea, es 0, perdón, menos 1 menos 3 menos 4, 0 menos 2 menos 2, 3 menos 1, 2, 1 menos menos 3 es 4, 2 menos 5 menos 3, 5 menos menos 5, 0, menos 1 menos 8 menos 9 y 0 menos 2 menos 2. Vale, ahí están. De hecho, voy a aprovechar y las voy a remarcar. Estos son, esto por un lado, esta fue la anterior, la de la suma, y ahora aquí la de la resta. Hasta aquí fácil. Propiedades. Os voy a hacer un vídeo, ¿vale? Con la demostración de las propiedades aparte, porque realmente no las necesitáis a efectos prácticos. Sí es cierto que la propiedad asociativa, a ver, en la suma no tiene ningún tipo de complicación, podéis sumar cualquiera, ¿vale? O sea, podéis hacer una combinación de, como ven ahí, A más B primero y luego sumarle la C, o primero hacer A y luego sumarle B más C. No tiene mayor complicación. Y luego el elemento neutro, que es lo mismo que la matriz opuesta, si os fijáis, porque es pasar la A hacia el lado de la izquierda y nos resultaría la matriz nula. O sea, esto no tiene absolutamente nada, ¿vale? Entonces, esto os hago yo un vídeo aparte, ¿vale? Para demostrarlo nada más, pero a efectos prácticos no sirve para nada. Bien, producto escalar por una matriz. Entramos dentro del mundo de la multiplicación de matrices. ¿Qué pasa? Que en vez de ser matriz por matriz, que es el siguiente paso, vamos a hacer escalar por una matriz, es decir, un valor real por una matriz. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente vamos a tener que multiplicar todos y cada uno de los elementos de la matriz por ese valor escalar y ya está. Entonces, en el caso que veis en la pantalla, a ver si me deja escribir esto, un momento. Yo lo que tengo que hacer es multiplicar 3 por 7, voy a hacer el desarrollo, aunque en el examen ya no hace falta, y cuando le cojáis el truco tampoco. 3 por 0, 3 por menos 1, 3 por 5, 3 por 2, 3 por 2, 3 por menos 3 y 3 por 5. ¿Vale? Recordando que esto es una matriz 3 por 3 y vamos a seguir obteniendo otra 3 por 3. No, esto no cambia nada. Entonces 7 por 3, 21, 3 por 9, 27, 0, menos 3, 15, 6, 6, menos 9, 15. ¿Cómo suelen poner este ejercicio? Bueno, pues imaginaos que le llaman a la matriz que tenemos ahí delante, pues le llama a la matriz M, por poner un ejemplo, en vez de A, por cambiar de letra, dicen 7, 9, 0, menos 1, 5, 2, 2 menos 3, 5. Y os dicen calcular 3M. Vale, pues este sería la solución al ejercicio. O metido en una ecuación matricial, que ya veremos al final de este vídeo cómo se resuelve. Bien, propiedades de los valores escalares por las matrices, lo mismo. Vale, da igual, no hay ningún problema. Por ejemplo, en este caso, una demostración sencilla, pero para pasarme ya al producto de dos matrices. La primera, la asociativa, ¿qué más me da? Multiplicar 2 por 3 por A que multiplicar 6 por A. Es exactamente lo mismo. Imaginaos, yo voy a definir una matriz A como, pues, voy a hacer algo sencillo. 1, 1, 1 y 0, para que no sea todo unos. Pues si yo quiero calcular la matriz 3A, esto es 3, 3,
3, 0. ¿Sí? Y ahora, si, me pedirían calcular 2 por 3A. Entonces multiplico y me sale, ¿qué he dicho? Sí, 2 por 3A. Entonces sería 6, 6, 6, 0. Sin embargo, si calculo directamente la matriz 6A, lo voy a poner aquí, pues básicamente es 6, 6, 6, 0. Es exactamente lo mismo. Por eso me ahorro estos cálculos, ¿vale? Para pasar directamente al kit de la cuestión, que es lo importante. De todos modos, hay un vídeo aparte, ¿vale? Con las demostraciones de las propiedades. Bien. Punto importante y puntal de este módulo. Producto de dos matrices. Sin esto, o sea, sin esto no. O sea, sin esto se puede probar, evidentemente, pero es muy importante el comprender el concepto de producto de dos matrices. ¿Por qué? Porque cualquier matriz, o sea, el producto de dos matrices no tiene por qué existir. Por eso aparecen ahí el A por B igual a C y con las dimensiones justo debajo. Porque es muy importante. Vamos a ponerlo de esta manera. Si os fijáis, cuando multiplico dos matrices, el número de columnas de la matriz A o de la primera matriz que esté multiplicando tiene que coincidir con el número de filas de la siguiente matriz, de la matriz B. ¿Vale? Esto es una condición obligatoria. Condición. Y paradójicamente, o no tanto, mejor lógicamente, la dimensión de la matriz resultante es el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda. ¿De acuerdo? Entonces esto es dimensión resultante. Y si os fijáis, justamente es este valor que tenemos aquí. En el ejemplo que tenemos justo debajo, la matriz A, ¿qué dimensión tiene? 2 por 3. Y si yo la multiplico por la B, que es de dimensión 2 por 3, vais a ver que 3 y 2 no son iguales. Por lo tanto, esto significa que no se pueden multiplicar. Sin embargo, el ejemplo que me están pidiendo, que es de una PEC, creo que es la de junio de este año, de 2023, es una parte solo, me piden multiplicar la matriz A por B traspuesta. Entonces, vamos a recordar la segunda parte de la teoría de este vídeo, en la que la matriz traspuesta es aquella en la que tenemos filas por columnas. Por lo tanto, vamos a ponerlas. La matriz A es 3, 1, 0, 1, 0, menos 1. Y su dimensión es 2 por 3. Y ahora la B, puedo poner el por si queremos, o sea, si se quiere, no hay obligación de ponerlo, ¿vale? Porque se sobreentiende, pero bueno, al principio cuando empezamos yo puse punto a todo, pero luego ya lo voy a ir eliminando. La matriz B traspuesta, cambio filas por columnas, entonces 2, menos 1, 0, y 0, 1, 2. Y ahora esto tiene dimensiones 3 por 2. Y ojo al dato, que aquí está el 3 y el 3, que es la condición que se cumple. Por lo tanto, la dimensión de la matriz resultante va a ser 2 por 2. Esta es la dimensión de la matriz final. Por tanto, vamos a hacer el producto. Y si alguien se recuerda que es un producto escalar, lo que vamos a hacer es, para calcular el valor de la posición 1, 1, yo lo que tengo que hacer es multiplicar la fila 1 por la columna 1. Y esto es un producto escalar. ¿Qué quiere decir? Que el primer término de la primera fila lo voy a multiplicar con el primer término de la segunda, más el segundo término de la primera fila por
el segundo término de la primera columna más el tercer término de la primera fila por el tercer término de la primera columna. Entonces, allá vamos. 3, que es el primer término de la fila, por el primer término de la columna. El 2 más 1 por menos 1 más 0 por 0. Y esta es la posición 1, 1. Ahora vamos a por la posición, pues por ejemplo, este fue un naranja, vamos a ponerle un azul clarito, este, azul celeste. Vamos a por la posición 1, 2. Entonces vuelvo a coger la fila 1, pero ahora la voy a multiplicar por la columna 2. Y de nuevo, primer término por primer término, 3 por 0, más 1 por 1, más 0 por 2, y ahí terminamos. Ahora, un lila, vamos a por la posición 2, 1, segunda fila, primera columna. Entonces ahí está, segunda fila, primera columna. Se van a mezclar un poquito los colores, pero bueno, creo que se entiende la secuencia. Y de nuevo, 1 por 2, más 0 por menos 1, más menos 1 por 0. Y el último término, vamos a, por ejemplo, este de aquí, la posición 2, 2. Entonces es la segunda fila por la segunda columna. Y esto es 1 por 0, más 0 por 1, más menos 1 por 2. Y ahí tenemos ya la matriz montada. Y esto es igual a 3 por 2, 6, menos 1, 5, 3 por 0, 0, más 1, más 0, 1, y 2 más 0, 2, y 0 más 0, menos 2, menos 2. Esta es la matriz resultante, o resultado, ¿vale? De la operación que teníamos que realizar. Ahí está. Es la por B traspuesta. Vale, y este sí que es este concepto de multiplicación, perdón, sí que es sumamente importante de cara a todos los ejercicios que vais a tener que resolver del primer módulo. Vale, siempre, siempre va a haber que multiplicar matrices, siempre, siempre. No hay ni un solo ejercicio en el que no se tenga que hacer. Por lo tanto, las propiedades, lo mismo, las voy a indicar. Aquí es muy importante solo hacer hincapié, lo que tenéis que recordar que es justamente la que no aparece, ¿vale? Que es, no hay propiedad conmutativa. Si os acordáis, o si lo vi, o sea, creo que lo puse aquí, veis que en la suma sí había, o sea, bueno, el producto escalar por una matriz sí hay propiedad distributiva, pero claro, la distributiva es por el tema de la constante, ¿vale? Esta de aquí. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero en el producto de dos matrices no existe la conmutativa. No existe la propiedad conmutativa. Es decir, A por B no es lo mismo que B por A. Y dice, oye, pero Javi, pero si yo tengo una matriz, dos matrices en las que si hago A por B es lo mismo que B por A, ¿qué? Y dice, sí, ningún problema. Ningún problema. Lo que pasa es que no es una propiedad, ese plan no se cumple con todas. Bueno, y ya se vio en el ejemplito anterior que A por B tampoco se puede multiplicar ni siquiera. ¿Vale? Si ya cuando dos matrices, o sea, la multiplicación de dos matrices no es posible, pues como para que exista la conmutativa, ¿vale? Entonces, de aquí, más que ya insisto, hay un vídeo con las demostraciones, pero aquí lo más importante es que no existe la propiedad conmutativa. Esto sí que es un punto. O sea, recordar. ¿De acuerdo? Bien, ya estamos acercándonos al final, que es la matriz inversa. Va a aparecer en todos los exámenes, en todos. Bueno, en todos los que tengan que ver con el módulo 1, claro, si no, no tendría mucho sentido. Y que es la matriz inversa. Os voy a enseñar, porque evidentemente viene el temario y debo hacerlo, os lo voy a enseñar por el método de Gauss-Jordan.
¿vale? Yo las inversas recomiendo hacerla por los determinantes. Pero claro, eso está en el capítulo 2 y como no hemos visto el capítulo 2 pues prefiero meterme en el concepto con Gauss-Jordan para que veáis cómo funciona y después, pues que elijáis, ¿vale? Porque al final no he visto que haya matrices. Tengo aquí abajo el ejemplo de esta matriz que está sacada de una PEG y que es una 2x2. O sea, no vais a tener ningún problema en hacerlo por el método de Gauss-Jordan o por el método de determinantes. Aún así, yo sigo recomendando determinantes porque es lo más normal, porque principalmente, y sobre todo en bachiller, caían las 3x3, matrices 3x3, entonces, pues oye, se hace muchísimo más rápido. Luego te pones una 2x2, va rapidísimo. Pero, insisto, yo explico qué es la matriz inversa y cómo se resuelve cómo se calcula, cómo se resuelve, no, cómo se calcula por el método de Gauss-Jordan. Entonces, ¿qué es la matriz inversa? Bueno, pues la matriz inversa es aquella que multiplicada por su matriz, ¿vale? De la que procede, el resultado final es la matriz identidad. Es decir, veamos en la primera definición, si A por B nos da la matriz identidad, quiere decir que B es la inversa de A, o viceversa, que la matriz A es la inversa de B. Ojo, en caso de existir, y esto sí que lo voy a poner aquí, en caso de existir la matriz inversa es única. Solo hay una. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo la calculo? Bueno, pues con el método de Gauss-Jordan lo que nos dice es, oye, adjúntale a la matriz A, es decir, ponle pegada la matriz identidad a tu matriz. Y luego, mediante operaciones elementales de fila, tienes que convertir la matriz A en la identidad. Entonces, en la ubicación donde estaba la identidad, te va a aparecer la inversa. Y más que este rollo, lo que me interesa es definir qué son operaciones elementales de fila. Y operaciones elementales de fila es sumar y restar filas y, en caso de ser necesario, multiplicar cada una de ellas por un valor constante, por un escalar. ¿De acuerdo? Es decir, pues por ejemplo, hacer fila 2 menos 3 veces fila 1. Ya está. O menos 3 por fila 1, vaya. O sea, es lo mismo. ¿Sí? Que se va a ver, yo creo que bastante claro en este ejemplo. Entonces, me dicen, calcula la inversa de esta matriz. Por lo tanto, la matriz A es la 1, 1, 2, 1. Y ahora la acoplo la identidad 1, 0, 0, 1. Y yo lo que voy a necesitar es convertirla en la identidad. Por lo tanto, mi primera operación va a ser hacer un 0 donde está este 2. ¿Y cómo hago yo un 0? Bueno, pues lo que voy a hacer es fila 2 menos 2 veces fila 1. ¿Cómo hago este cálculo? Bueno, pues la fila 2 la dejo tal cual. Voy a ponerla aquí abajo. Si me sobra aquí. Sí. Voy a hacer fila 2 y fila 1. Fila 2 es 2, 1, 0, 1. Y la fila 1 multiplicada por 2. Entonces esto es 2, 2, 2, 0. Y ahora lo que voy a hacer es restarlas. Entonces 2 menos 2, 0, que era lo que buscaba, evidentemente. 1 menos 2, menos 1. 0 menos 2, menos 2. Y 1 menos 0, 1. Por lo tanto, la segunda fila, la primera de momento queda intacta porque no se ha operado. Y la de abajo ahora queda 0 menos 1, menos 2, 1. Y yo lo que quiero es que aquí me quede un 1. Por lo tanto, ¿lo puedo hacer al final o lo puedo hacer ahora? Yo lo voy a hacer ahora porque es la primera vez que lo resolvemos y luego que cada quien elija en qué paso lo quiere hacer. Entonces voy a hacer menos 1 por F2. ¿Para qué? Para conseguir ese 1. Por lo tanto, vamos a poner la flechita y es 1, 1, 1, 0 y a la segunda le cambiamos el signo a todas. A todos los elementos, ¿eh? Entonces 2 menos 1. Bien. Siguiente paso. Yo lo que quiero es conseguir un 0 aquí ahora mismo. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer? Pues fila 1 menos fila 2. Muy sencillo. Fila 1 menos fila 2. Entonces, de nuevo, ahora fila 1 es la 1, 1, 1, 0. Y fila 2, 0, 1,
2 menos 1. Y las resto, porque tienen el mismo signo. Cuando son signos cambiados se suman. Entonces, 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0, que era lo que queríamos. O lo que quería yo. 1 menos 2, menos 1. Y 0 menos menos 1, 1. Por lo tanto, la matriz resultante es 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, 2, menos 1. Y aquí está la matriz inversa. Porque a la izquierda tengo la matriz de identidad, gracias a las operaciones elementales de fila. Y dices, ya, pero Javi, ¿cómo sé yo si tengo bien eso en el examen? Vale, pues eso es muy fácil de comprobar. Porque, como dijimos en la parte de arriba, como dije en la parte de arriba, la inversa por la matriz, por la matriz de la que procede, el producto de ambas tiene que ser la matriz identidad. Y ojo, que esto no recordaba, en la identidad sí existe, o sea, en el producto de la matriz por su inversa, sí existe la conmutativa. Solo en este caso. ¿Vale? En este caso no hay ningún problema. Entonces, vamos a hacer la comprobación. Ya vamos. Comprobación. Y voy a hacer, por ejemplo, A por A menos 1. Entonces, A por A menos 1, eso es igual a 1, 1, 2, 1 por menos 1, 1, 2 menos 1. Y vamos a poner en práctica, de nuevo, con el sistema de colores, vamos a poner en práctica la multiplicación de las matrices. Entonces, la posición 1, 1 es la fila 1 de la primera matriz por la columna 1 de la segunda matriz. Entonces, esto es un 1 por menos 1, que es menos 1, más 1 por 2, que es 2. Ahora, posición 1, 2. Entonces, cojo la primera fila, pero ahora la segunda columna. Y tengo 1 por 1, que es 1, más 1 por menos 1, que es menos 1. Siguiente, posición 2, 1. Entonces, cojo fila 2, columna 1. Y esto es 2 por menos 1, menos 2. Y 1 por 2 es 2, más 2. ¿Vale? Y si hay alguien que ya va así un poco adelantado, pues, o adelantada, ya va a ver que evidentemente nos va a dar la matriz de identidad. Y ahora, posición 2, 2. Fila 2 de la primera matriz y segunda columna de la segunda matriz. Entonces, esto es 2 por 1, 2, más 1 por menos 1, que es menos 1. Por lo tanto, el resultado final es la matriz de identidad. Menos 1 más 2 es 1, 1 menos 1 es 0, menos 2 más 2 es 0, y 2 menos 1, 1. Ahí está la comprobación realizada. ¿Vale? Entonces, ahí nos aseguramos de que está bien hecha. ¿Vale? Y ya, bueno, propiedades, aquí tengo propiedades de la matriz inversa, de la matriz traspuesta y de la matriz identidad. Esto más de lo mismo. Sí que es cierto que aquí sí que quiero resaltar, aunque lo acabo de incluir también, que es en el caso de las propiedades de la matriz inversa, la importante, que es la que acabamos de aplicar, esta, la primera. El resto no nos importa tanto, ¿vale? Porque no tenéis en los exámenes no aparecen ecuaciones en las que tengáis que aplicar propiedades. Entonces, básicamente la que vamos a utilizar es la de comprobación de la inversa, ¿vale? Mientras que la de la matriz traspuesta no vais a necesitar ninguna, y de la matriz identidad sí. Bueno, que tampoco tiene mucha ciencia, que también se cumple la conmutativa, y es que una matriz por la identidad es lo mismo que la identidad por la matriz, que es la propia matriz. Esto es como el 1 en las expresiones algebraicas. Está en todas partes. Pues lo mismo. Cualquier número por el 1 da ese mismo número. Pues en matrices es lo mismo, pero con la matriz identidad. El 1 en matrices equivale a la matriz identidad. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a resolver dos ejercicios reales ya de la PEC de este año, del segundo semestre, en la que, como os decía, tenemos
unas operaciones, ni siquiera es una ecuación, no hay que despejar nada, solo tenemos que proceder a los cálculos. Entonces, me piden A por B traspuesta, ya lo hicimos hace un momento, pero voy a aprovechar y voy a volver a hacerlo. Entonces, primer paso, a ver si me deja... Ahí. Primer paso, vamos a hacer A por B traspuesta. Entonces, A por BT, bueno, es que lo voy a copiar, yo como antes. Lo tenía aquí hace un momento. 5, 1, 2 menos 2. 5, 1, 2 menos 2. Ahí está. 5, 1, 2 menos 2. Y la matriz inversa ya la tengo calculada también, que es la que acabo de hacer justo ahora. Entonces, C a la menos 1 es, lo copio un momentito, menos 1, 1, 2 menos 1. Menos 1, 1, 2 menos 1. Menos 1, 1, 2 menos 1. Por lo tanto, flecha así. La matriz 2 por C elevado a menos 1, eso es menos 1, menos 2, 2, 4, menos 2. Y ya el tercer paso es hacer la operación. Entonces, A por B traspuesta es el 5, 1, 2 menos 2, más 2 veces la inversa de C. Entonces, menos 2, 2, 4, menos 2. Por lo tanto, las dos matrices son 2 por 2, pues si no, no podríamos sumarlas. Y posición a posición. Allá vamos. 5 más menos 2, 3. 1 más 2, 3. Y ahora 2 más 4, 6. Y el último, menos 2 más menos 2, menos 4. Entonces, el resultado final, lo voy a poner así, 3, 3, 6, menos 4. Y este es el resultado final del ejercicio. Aprovechando que ya tenían los resultados. ¿Por qué? Porque os tengo preparado otro ejercicio más. En este caso es el del primer semestre. De este año también, primer semestre. No andan muy desencaminados los cálculos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente han cambiado las matrices. 1, 1, 2, 1. A ver si no me equivoco. Ah, pues mira, utilicé la matriz que no era. Entonces este ejercicio os queda para casa y ya está. Vale. No tiene... Bueno, y de todos modos voy a resolver también la PEC de este semestre. ¿De acuerdo? Nada, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y cualquier duda no dudéis en escribirme, ¿eh? No hay absolutamente ningún problema. Que yo aclaro todas y cada una de las dudas que podáis tener o que vayan surgiendo. Venga, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.